Bienvenido a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte número 7 de la historia, La Última Venganza, y el título de este capítulo es La relatividad del Warp. El tiempo en Warp, pensó Dowcat, era un tiempo para reflexionar, un tiempo suspendido en la transición entre ese umbral efímero entre mundos distintos, entre culturas diferentes, entre lugares y momentos que juntos definían el curso de la vida. Ahora estaba sentado en una pequeña sala fría. Supuso que normalmente funcionaba como cantina y también como una especie de área común. Las austeras mesas y sillas de acero podían plegarse dentro de las paredes, despejando el espacio para que la tripulación de la nave jugara o conversara mientras atravesaban el vacío del espacio. Casi deseaba que hubiera una ventana. Nada lujoso, solo un pequeño ojo de buey desde el cual poder contemplar el gran más allá. Pero sabía que no serviría de mucho. En Warp no había nada que ver, solo una oscuridad infinita. Ni siquiera la luz de las estrellas lograba penetrar la pequeña burbuja de espacio distorsionado que envolvía la nave. El tiempo en Warp no era, de ninguna manera, un tiempo que Dowcat considerara importante. No era decisivo, no era memorable, no era el momento en que ocurrían las cosas. No, era más bien una breve vacación, un corto intervalo de minutos u horas en el que estar desconectado del universo no solo estaba permitido, sino que era lo esperado. Un momento para estar a solas con sus pensamientos, un pequeño respiro frente a las pruebas y conflictos que agitaban el resto del cosmos. Y aún así, aunque no lo considerara importante, Dowcat sabía que ese tiempo era necesario. Era el espacio entre capítulos, el instante que existe cuando uno ha terminado una etapa de su vida y la siguiente todavía no ha comenzado. El momento para revisar el camino recorrido, para soltar los arrepentimientos, para aprender de los errores, para prepararse para el inevitable siguiente episodio, para el universo ligeramente distinto que lo estaría esperando cuando regresara al espacio normal. Y Dowcat tenía mucho que revisar. La última vez que había tenido tanto en qué pensar había sido cuando abandonó su mundo natal, Sanxia, para asumir su nuevo puesto en el borde mismo de la galaxia, bajo las órdenes de la embajadora Naxtani. Recordaba perfectamente aquella travesía. Había pasado gran parte del viaje encerrado en su camarote, consumido por la rabia, rabia contra el consejo, rabia contra su propio destino, lamentándose por lo que creía era el final de su carrera diplomática. Resultaba irónico, porque ahora ese mismo capítulo estaba llegando a su fin. Su tiempo en Zumbir, el tiempo que pasó aprendiendo sobre la cultura de la República, recorriendo sus mundos más importantes, viviendo en la capital y socializando con las élites que encontraba en los palacios del Empirio, su tiempo con Axtani. La habían buscado, por supuesto. Sobrevolaron las ruinas del edificio del directorado en el que ella se encontraba cuando la ciudad fue devastada. Dowcat intentó contactarla una y otra vez a través de su comunicador. Quería creer que de algún modo había sobrevivido a la destrucción igual que él lo había hecho, que quizás había tenido tiempo suficiente para refugiarse antes de que los dispositivos nucleares detonaran. Pero en el fondo, siempre supo que era inútil. Aún así, siguieron buscando, aferrándose a esa diminuta esperanza, a esa posibilidad de una entre 1.000.000, hasta que el Terrano, sin demasiada sutileza, los obligó a abandonar la búsqueda, y entonces ya no quedó forma de evitar la verdad. Naxtani había desaparecido. Probablemente estaba muerta. Eso significaba que Dowcat tendría que enfrentarse solo a este universo que estaba cambiando. Una galaxia que se precipitaba hacia lo desconocido, hacia un conflicto de proporciones imposibles de prever. La destrucción de la colonia había sido tan rápida, tan absoluta, que resultaba difícil de comprender. La primera vez que vio el planeta desde la órbita, cuando escapaban en la nave que el Terrano les había proporcionado, su mente regresó a lo que había aprendido en los últimos días junto al comisario de Agricultura. Se encontró calculando cuánto costaría reconstruir aquellas plantaciones, qué técnicas usarían los zumbirianos para descontaminar el suelo, cómo purificarían la atmósfera, eliminando el polvo de los incendios continentales para devolverle una composición respirable. Cuanto más lo pensaba, más recurría a todo lo que había aprendido sobre agricultura colonial, y entonces lo comprendió. Era imposible. El daño era demasiado profundo.
Las heridas del planeta eran demasiado graves. No valía la pena desde el punto de vista económico, ni siquiera para una república en tiempos de paz, mucho menos para una que ahora se encontraba en guerra total. Sería más barato comenzar desde cero, en otro mundo. La colonia de Jovit estaba oficialmente muerta. El planeta había perdido su clasificación de habitabilidad en cuestión de minutos. Suspiró y tomó otra de las pequeñas galletas saladas que había encontrado en uno de los gabinetes. No tenían nombre, pero Telsira, la piloto, había insistido en que debía recuperar fuerzas. La magnitud del ataque seguía resultándole incomprensible. Había sido desproporcionado, excesivo, como si el Terrano no hubiera querido simplemente derrotar a los sumerianos, sino aplastarlos por completo, destruir todo lo que habían construido, arruinar su futuro, apagar cada una de sus esperanzas. Si aquello hubiera sido obra de otra civilización, pensó Daukat, hablaría de un odio ardiente. Pero comprender las motivaciones del Terrano era otra cosa. Podía tratarse de ira, o podía ser simplemente el resultado de un algoritmo defectuoso, una inteligencia artificial fuera de control dedicada a la destrucción fría y mecánica debido a un error en su programación. Y si ¿era eso exactamente la razón por la que el Consejo prohibía el desarrollo de inteligencias artificiales autosuficientes? Al despertar en la cabina de la nave de la embajadora, vivo de milagro, Daukat había odiado al Terrano. Lo había odiado de verdad. Odiado la muerte absurda que estaba desatando. Había maldecido a la civilización que lo creó. Durante un instante, incluso deseó que sus propios creadores hubieran sido las primeras víctimas de su monstruosa creación. Pero entonces, la maldita cosa les salvó la vida. Les proporcionó medicamentos, kits de primeros auxilios y una nave funcional para escapar del planeta condenado. Entonces, ¿qué carajo había sido todo eso? ¿Era el Terrano realmente consciente? ¿Había sentido compasión o simplemente había sido un error del sistema? Tal vez la presencia de otras especies había activado alguna condición secundaria en su programación. Y si ese era el caso, ayudarlos había sido tan mecánico y desprovisto de emoción como masacrar a los sumerianos. Pero Daukat prefería creer otra cosa, que aquello significaba algo, que dentro de la máquina existía, aunque fuera débilmente, una chispa de conciencia, de compasión, quizás incluso de arrepentimiento, porque si eso era cierto, entonces todavía existía la posibilidad de comprenderse, de comunicarse, de evitar lo que se avecinaba. Daukat. La voz de Telsira sonó a través del altavoz de la sala y lo sacó de sus pensamientos. Acabamos de salir del Warp para nuestra primera parada programada. He establecido enlace con el Consejo. ¿Quieren hablar contigo? Daukat suspiró. El tiempo en Warp siempre era demasiado corto. Tenía que serlo, demasiado breve para convertirse en un capítulo propio. El universo siempre terminaba alcanzándolo, siempre antes de lo que esperaba. Se levantó y caminó por los pasillos metálicos de la nave. La nave del Terrano era extraña, casi surrealista, como si alguien hubiera construido una interpretación onírica de una nave sumeriana. Había pasillos que no llevaban a ningún lado, habitaciones sin ningún propósito claro, secciones completamente a oscuras y otras tan iluminadas que lastimaban los ojos. Pronto, había aprendido a ignorar las flechas pintadas en las paredes. Podían guiarlo a su destino o hacerlo caminar en círculos buscando una habitación que ni siquiera existía. Incluso tenía 2 computadoras independientes, cada una controlando diferentes sistemas de la nave. Telsira había protestado mucho sobre eso. Cuando llegó a la sala de mando, la piloto estaba sentada frente a los controles. Se veía mal. Había recibido un fuerte golpe durante el accidente. Su pelaje estaba sucio, con manchas de sangre seca donde los vendajes no alcanzaban a cubrir. Todavía respiraba con dificultad. Daukat esperaba que se recuperara. Él tampoco estaba intacto. Tenía el brazo izquierdo roto y una profunda cortada en el rostro que probablemente dejaría cicatrices si no era tratada pronto con un regenerador dérmico. Pero sus heridas no eran tan graves como las de la Difeniarda. Telsira presionó un icono en la consola y le hizo una señal para que comenzara a hablar. Aquí el asistente de la embajadora, Daukat. Código 376, Esfera. Soy el oficial superviviente de mayor rango de la misión diplomática ante la República de Sumbir. La embajadora Naxtani ha desaparecido en combate. Presumiblemente, está fallecida. ¿Daukat?
reconoció de inmediato aquella voz fría que salía del altavoz. Era el exigüe de Sakharnin, gran ministro de Asuntos Exteriores del Consejo Federal Galáctico. ¿Cuál es su situación? La piloto Telsira y yo escapamos de la colonia Yovit y estamos en camino hacia la capital de Zumbir, señor. ¿Son tú y tu piloto los únicos sobrevivientes de la misión diplomática? Tenemos algo de personal de apoyo en la capital, pero... sí, hasta donde sé somos los únicos que lograron salir de Yovit. ¿Mi mensaje al despacho llegó? Llegó. El Consejo Federal Galáctico declaró una emergencia de tipo G hace 3 días, y todas las flotas aliadas se están movilizando para acudir en defensa de la República Zumbir. 3 días. Siempre era difícil calcular los efectos de la dilatación temporal. El ataque a Yovit se sentía muy reciente para él, pero para el resto del consejo ya sería noticia vieja. ¿Cómo lograron escapar? El Terrano simplemente nos dejó ir y nos dio una nave espacial. Ya veo. ¿Entiende cómo podría interpretarse eso por parte de los zumbirianos? Sí, señor, pero he estado pensando en ello. Naxtani creía que la República nos estaba ocultando algo relacionado con el Terrano, y después de ver cómo está atacando específicamente a los zumbirianos, pero dejó libres a mi piloto y a mí, tengo que estar de acuerdo. La República está más involucrada en el origen del Terrano de lo que están admitiendo. Eso es evidente. Por ejemplo, han admitido conocer el idioma del replicador y aceptaron entregarnos un cifrado lingüístico. Pero la pregunta que todos se hacen aquí es... ¿cree usted que la República realmente construyó esa cosa? No estoy seguro de que eso encaje con lo que sabemos de ellos, y las máquinas del Terrano no se parecen en nada en lo absoluto a la tecnología zumbiriana, por no mencionar a sus tropas robóticas. No, yo me inclino más por creer que los zumbirianos lo encontraron inerte en algún lugar y lo activaron. Quizás por accidente, quizás hicieron algo que lo provocó. Eso explicaría por qué es agresivo solo con ellos. Pero en cualquier caso, estoy empezando a pensar que el Terrano podría ser lo bastante consciente como para que una negociación sea posible. ¿Por qué? ¿Habló con usted? No exactamente, aunque hubo cierta comunicación no verbal. Daukat creía haber percibido algo, pero ahora no estaba seguro de cómo expresarlo con palabras, y mucho menos de una manera que el ministro considerara digna de atención. Los zumbirianos afirman que el replicador está ignorando sus intentos de comunicación, incluso aquellos realizados usando el idioma del Terrano. Usted mismo lo dijo en su mensaje. ¿Está retractándose de eso? No, señor. Sé que dije eso, pero podría ser diferente si es el Consejo quien habla con él y no la República de Zumbir. Solo digo que podría haber todavía margen para lograr una resolución pacífica. Entiendo. Haré llegar esa sugerencia al alto gobierno. Creemos que el próximo objetivo del replicador probablemente sea el mundo industrial de Anakax Farbin. Nuestras flotas se están movilizando para defenderlo. Así que, si ocurre un encuentro, podríamos intentar comunicarnos, aunque no está dentro del plan principal de acción. Anakax Farbin, Daukat había estado allí antes. Era un pequeño mundo árido administrado por la tribu Anakax, con una producción industrial masiva, regiones enteras del planeta dedicadas a la manufactura y cubiertos por fábricas de kilómetros de longitud. Anakax Farbin era el núcleo indiscutible de la economía de la República y la fuente del enorme poder político de la tribu Anakax. Producía de todo, desde ropa y pantallas de entretenimiento hasta acorazados y relés cuánticos. Si el mundo capital de Zumbir era el cerebro y el corazón de la República, Anakax Farbin eran sus músculos, pero sus pensamientos volvieron a la última frase del gran ministro. No está dentro del plan de acción principal. ¿Por qué? ¿Por qué no darle una oportunidad al diálogo? Si existe la posibilidad de que el Terrano se abstenga de nuevos ataques. Ya estoy presionando para que se haga, Daukat, pero la decisión final pertenece al alto gobierno. Intentó pensar como Naxtani le había enseñado, ignorar el rango del ministro, leer entre líneas lo que realmente estaba diciendo. ¿Por qué el alto gobierno decidiría atacar en lugar de negociar? Quizás porque... ¿Tienen un arma? ¿Algo que creen que puede destruir al Terrano? Correcto. El escenario de una flota de ataque abrumadora gobernada por una inteligencia artificial fuera de control ha sido teorizado antes y se desarrollaron contramedidas para el caso de que algo así ocurriera. El alto gobierno cree que esas contramedidas pueden superar al replicador. Tienen un arma y quieren probarla, incluso si eso significa sacrificar nuestra única oportunidad de una paz negociada.
es tan sencillo, asistente de embajador. La eficacia de esta contramedida depende de la situación. Si el replicador sigue fortaleciéndose, podría superar el punto en el que esta arma sea útil, volviéndose completamente inmune a ella. Simplemente no podemos permitir que el Terrano se vuelva demasiado poderoso para detenerlo mientras negociamos un acuerdo hipotético. Daukat comprendía el razonamiento, pero no le gustaba, no solo por el riesgo de perder la oportunidad de hablar con el Terrano, sino porque de forma extraña se sentía en deuda con aquella cosa maldita y misteriosa. Le había salvado la vida, aunque al mismo tiempo sus propias acciones habían sido las que lo pusieron en peligro. Entonces, está abogando por disparar primero, pero con todo respeto, si es consciente, no podemos simplemente matarlo sin... Si el Terrano es consciente, sigue siendo culpable de un intento de genocidio. No somos nosotros quienes disparamos primero aquí, asistente del embajador, y usted lo sabe. Haré lo posible para asegurar que se intente una comunicación, pero si no llegamos a un acuerdo, o si el Terrano intenta atacar nuevamente a los sumerianos, lo vamos a destruir. Hay 700 millones de habitantes en Anakax Farbin. No podemos permitir que allí se repita el nivel de destrucción visto en Yobit o en Telamit. ¿Talemit? El mundo colonial de Telamit fue atacado hace 16 horas. Las estimaciones hablan entre 100.000 y 200.000 muertos. Afortunadamente, el daño general no fue tan extenso como el caso de Yobit. Daukat cerró los ojos con fuerza, reprimiendo un impulso repentino de gritar de frustración. Yo sé cómo suena, señor. Como si la idea de una paz negociada pareciera incorrecta después de que tantos han muerto, pero si lanzamos nuestras armas y fallan, entonces el replicador nos considerará enemigos también, y habremos perdido nuestra oportunidad de una resolución pacífica. Eso lo sé. No hay una respuesta fácil, Daukat, pero en cualquier caso, esto ya no está en sus manos. Lo necesito de regreso en Zumbir para actuar como enlace con el gobierno de la República. Entendido. Y para husmear hasta descubrir qué es lo que todavía nos están ocultando. Veo que Naxtani lo entrenó bien. Y en ese sentido, no creo que sea prudente realizar un cambio de liderazgo en la misión diplomática durante una crisis en desarrollo. Traducción: nadie quiere acercarse a esta parte de la galaxia. Y dado que usted ya posee un amplio conocimiento de la cultura sumeriana y contactos dentro de su gobierno, retirarlo ahora sería contraproducente. Traducción: nadie importante se preocupará si usted muere. Por lo tanto, creo que lo mejor sería que usted tome el mando de la misión como embajador interino hasta nuevo aviso. Traducción: el puesto es suyo, pero no lo haré oficial todavía por si algo sale mal y necesite un chivo expiatorio. Gracias, señor. Pondremos rumbo de inmediato a la capital de Zumbir y me reuniré con el embajador en el Palacio Empirio. Intentaré averiguar lo que saben. Me parece bien. Y Daukat, lamento lo de Naxtani. Entendido. Gracias, Gran Ministro. Si te gustó la historia, no olvides decírmelo en los comentarios. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para traerles un video diario y continuar con esta historia hasta el final. De verdad, un comentario me ayuda y me alienta demasiado. Igual, dejar un like y si aún no estás suscrito, suscribirte al canal y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades, te agradecería mucho si te volvieras miembro del canal. Haciendo esto, me ayudas demasiado a poder seguirles trayendo contenido prácticamente todos los días. Sin nada más que decir, les dejo un agradecimiento enorme y vamos con los agradecimientos específicos a todos los renacuajos. Sin nada más que decir, bye. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.